Bienvenidos todos y gracias por estar aquí, ¿verdad? Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Padre, queremos darte las gracias porque te has manifestado de múltiples maneras, de muchas formas, y estamos agradecidos contigo, Señor. Hoy, más que nunca, Señor, queremos agradecerte todas las cosas que tú has hecho, todo lo que estás haciendo y harás todavía. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien, todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a caminar a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas importantes de la vida de Pablo, ¿verdad? Como él, vamos a hablar del reconocimiento que él daba a los demás, a los discípulos, a los líderes, ¿verdad? Las iglesias, siempre considerando eso como importante, ¿verdad? Y vamos a comenzar diciendo que Pablo era un especialista realmente en esta área, en reconocer a los demás trabajadores que al igual que él, pues laboraban en la viña del Señor, ¿verdad? Sin envidia de nadie, por sus éxitos, por sus dones, por sus talentos. Cada uno tenía esa habilidad que Dios le había dado para compartir. Y Pablo era el que delegaba autoridad y se gozaba al ver a sus discípulos crecer en la fe, también así en la madurez y en el conocimiento de Cristo. Es así que él comentó, ¿verdad? En algún momento determinado, en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, él comenta y dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Observemos que no dijo yo, sino nosotros. Con esto se refería a todos, ¿verdad?, los que trabajaban con él. Ahora es necesario que veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Timoteo, ¿verdad? Hablando de Timoteo, él acertó de esta manera. 1 Corintios capítulo 16, el versículo número 10. Dice Pablo: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. ¿Verdad? Con sus palabras de así como yo, Pablo estaba enfatizando que Timoteo hacía la obra de la misma manera, en la misma forma de dedicación y devoción que él. Aquí habla de igualdad y de reconocimiento del trabajo de los demás. Así que Pablo está muy atento, muy discretamente observando, ¿verdad?, las maneras, las formas en las cuales sus compañeros se encuentran también predicando el Evangelio. Tíquico, ¿verdad? Él reconoce a este trabajador también, a este líder. También reconoció a Tíquico, diciendo que era un fiel hermano en Cristo, ministro y consiervo. Colosenses capítulo 4, el versículo número 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Así que podríamos hablar, ¿verdad?, que algunas personas, trabajadores en algunas o líderes de algunas de las iglesias, ¿verdad?, no eran muy conocidos. Mas, sin embargo, los conocía a Pablo y él tenía esa confianza en el equipamiento que habían recibido para confiarles la predicación del Evangelio. Otro de ellos es Onésimo. Pablo habla de Onésimo en sus cartas, al reconocerlo con estas palabras en el libro de Colosenses capítulo 4, el versículo número 9. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Así que Pablo está reconociendo a Onésimo, ¿verdad?, ahí en la iglesia de Colosas. Y otros dos que menciona él, ¿verdad?, como apoyos, como personas también líderes reconocidos por Pablo, es Aristarco y Marcos. Repite de nuevo palabras de reconocimiento cuando hace mención de ellos. Colosenses capítulo 4, el versículo número 10. Aristarco, mi compañero de prisiones,
os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Aleluya. Maravilloso el Padre de las Luces. Cuánta verdad en esto cuando se conoce el equipo de trabajo, cuando hay esa confianza y se genera esa relación, ¿verdad?, para la predicación del Evangelio. Jesús, llamado justo, también hizo lo mismo con él, ¿verdad? Llamado justo, Colosenses capítulo 4, el versículo número 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aleluya, gracias Dios. Dentro del Evangelio, dentro del trabajo de la iglesia, ¿verdad?, como misioneros, como personas que están llevando la palabra a diferentes lugares, pues nos encontramos realmente en ocasiones necesitados porque es mucha la obra, es mucho el trabajo, ¿verdad? Y entonces, bueno, claro, vamos a una parte, a otra parte, pero bueno, vamos en el nombre del Señor y claro, Dios primero con nosotros, abriendo la brecha, enseñándonos y mostrándonos las cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos, pero lo importante es que el Señor va peleando nuestras batallas, va abriendo el camino de tal forma que vamos caminando realmente tras Él, ¿verdad? Vamos siguiéndole a Él. Y de esa manera nos encontramos día con día, ¿verdad?, en ocasiones atribulados por tantas necesidades, pero dentro de todo reposados porque vemos la mano poderosa del Señor levantando un ejército para su servicio, ¿verdad? Ahí en este pasaje de Colosenses 4, versículo 11, ¿verdad?, donde habla de Jesús llamado justo, con este pasaje vemos que tanto Tíquico, también como Onésimo, como Aristarco, como Marcos, como Justo, todos ellos fueron un consuelo para Pablo, ¿verdad? Un consuelo en sus tribulaciones, durante las prisiones en las cuales él padeció. A ellos eran todo, podríamos decir, ¿verdad?, pues todo una fortaleza, ¿verdad?, ya que en algún momento determinado, pues ya que estaban ellos ahí, pues Pablo se apoyó en ellos aún dentro de la prisión para seguir enviando el mensaje fuera de esas paredes de prisión. Otro de los mencionados es Epafras. Mencionó también Epafras como un gran trabajador en la obra del Señor. Colosenses capítulo número 4, el versículo número 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aleluya, gracias Dios. ¿Verdad? Caminando vas encontrando personas que también con mucha afinidad, con mucha entrega, van buscando servir a Dios. O en el camino vas compartiendo y Dios va levantando, ¿verdad?, de gente que no conocía a conocedores de la palabra y también hacedores de la palabra. Así que los empieza a traer al camino y empieza a conformar los grupos de trabajo. Por lo tanto, Pablo lo reconoció a Epafras como un intercesor y un colaborador en el Evangelio, ¿verdad?, en el ministerio. Así que los dos están y se encontraron y empezaron a trabajar ahí. Otro de los mencionados por Pablo es Lucas y Demas, ¿verdad? Destacó a Lucas, el médico, y también a su compañero de viajes, ¿verdad? Él fue su compañero de viajes, y de igual manera a Demas, ¿verdad? Colosenses 4, verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿verdad? Así que Lucas y Demas eran dos personajes, ¿verdad?, que en algún momento determinado, por la predicación de Pablo, se habían convertido al cristianismo y se transformaron en grandes apoyos para él. O sea, significa con un gran interés en la obra, con un gran interés en el mensaje, y pronto pudieron aprender y ser capacitados para ser enviados. Otro de ellos es Tito, mencionado. También reconoció la labor de Tito. Pablo lo reconoce como un colaborador suyo.
Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo número 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Dice que Tito era su compañero, que Tito era su colaborador, y los hermanos eran mensajeros o predicadores, y la gloria de Cristo, con el mismo reconocimiento del Señor que Él, donde todos eran apenas colaboradores del reino de Dios. ¿Con qué humildad Pablo hace referencia a ellos? La humildad no está realmente en los libros del liderazgo secular, sino que lo común es que los líderes se enseñoreen sobre los demás. La preeminencia, publicidad y la búsqueda del reconocimiento y del aplauso es el plato diario de los grandes hombres de Dios. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, verso 43 y versículo número 44: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Esto es importante entender, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad?, quisiéramos en medio de todas las actividades que realizamos un tiempo para descansar o reposar, pero realmente en ocasiones no es posible, ya que la gente está sumamente necesitada y está buscando a Dios y busca una respuesta, ¿verdad? Ya no es solo el hecho de decirles que oren o que busquen, sino quieren realmente, ¿verdad?, tener un toque de Dios especial, porque en ocasiones las circunstancias son tan complicadas y tan difíciles que las personas no nos dejan ir, quieren que permanezcamos hasta recibir la respuesta. Bueno, pues todas estas cosas suceden. ¿Qué vamos a hacer? Cada día la obra está creciendo, los hombres están llegando, ¿verdad? Y nos toca a nosotros predicar, compartir, orar, y confiar en la obra que Dios hace en la gente, ¿verdad? Entonces dice Marcos capítulo 10, 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Pablo siguió muy de cerca esta amonestación de Cristo. Nunca se olvidó que fue un perseguidor de la iglesia antes de su conversión. Él mismo lo reconoce en 1 de Corintios capítulo 15, el versículo número 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Es más, nunca quiso intentar demostrar siquiera una reputación más allá de lo que era en realidad. Y él lo aclara de esta forma en 2 de Corintios capítulo 12, el versículo número 6. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En Efesios vuelve a declarar, Efesios capítulo 3, el versículo número 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. ¿Verdad? Pablo no busca demostrar, ¿verdad?, que él tiene una reputación más alta de la que en realidad es, ¿verdad? Y vuelve él a declararlo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo número 15, dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Aleluya, gracias a Dios. Pablo reconocía su propia posición en Cristo y a su vez agradecía el trabajo de sus compañeros que a su lado trabajaban por el Evangelio. En sus cartas vemos que nunca escribió para ganar una discusión, sino para resolver problemas espirituales. También lo hizo para exhortar, librar del error, consolar con lágrimas y edificar a alguien en su caminar con Cristo. Lo vemos cuando al escribir en 1 y 2 de Corintios, estas dos cartas, lo hizo porque estaba preocupado de si había usado demasiada fuerza en sus palabras y temía haber entristecido a alguien. Este era un corazón de un hombre, ¿verdad? Como de un corazón de un hombre que su posición era como padre hacia sus hijos espirituales, teniendo siempre en mente la edificación de sus pupilos, sin dejar de decirles la verdad cuando era necesario, como en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 16, versículo 19 y 20. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo reconocía el trabajo de sus compañeros, pero nunca dejó de corregir a la iglesia cuando esto era necesario. ¿Verdad? Qué importante posición. Podemos sentarnos a la mesa y tomar el café y, ¿verdad?, y hablar de cosas que en algún momento pudieran estar fuera de todo contexto bíblico. Y en ese momento Pablo se detiene y corrige la actitud, las palabras, los pensamientos, los argumentos que se están distorsionando o saliéndose fuera del propósito. ¿Por qué? Porque esto es necesario. Esto es parte de la responsabilidad como apóstol, como misionero en el lugar, ¿verdad? Una de las grandes cosas que debemos poseer como cristianos y ministros es la sabiduría. Esto es algo distintivo en la iglesia primitiva, según lo vemos en Hechos capítulo 6, el versículo número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La verdadera sabiduría es más que conocimiento. La verdadera sabiduría viene de arriba, del Señor. La sabiduría espiritual involucra el conocimiento de Dios y del corazón humano también. Esto requiere saber las aplicaciones adecuadas de las cosas morales y espirituales en el confuso mundo de las relaciones personales con los demás y con uno mismo. El lugar tan destacado en el que Pablo pone a la sabiduría es espiritual. Se ve en el contraste que hace con la sabiduría del mundo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Pablo está hablando con mucha claridad. Y vemos una gran diferencia entre la sabiduría espiritual
y el conocimiento secular y humanista. Una persona puede ser inteligente, pero es necia si no tiene a Cristo. Y el mundo puede juzgar a una persona creyente como necia, pero no posee títulos universitarios. Pero es sabia al ser cristiana y estar salva por Cristo. La sabiduría era una petición urgente en el corazón de Pablo para las iglesias. Colosenses capítulo 1, el versículo número 19. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Veamos qué dice conocimiento, ¿verdad? Sabiduría e inteligencia. Pues debemos tener todo esto: conocimiento, sabiduría, inteligencia. En específico, conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Sabiduría en cómo aplicar el conocimiento de la palabra. E inteligencia al tomar buenas decisiones después de tener el conocimiento de esta palabra. Una vez más le dice a la iglesia, Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que se debe enseñar en toda sabiduría, no en la sabiduría de lo tradicional o según nuestra iglesia o en lo personal, sino en lo que dice, enseña y exhorta la palabra de Dios. Ese es el buen maestro, el que discierne la aplicación del mandamiento, ¿verdad? Y de esa manera entonces estaremos caminando en la sabiduría del Altísimo, la sabiduría de Dios. Pablo siguió el estilo epistolar de los griegos. Comienza con el nombre del autor, el nombre del destinatario, y un saludo a menudo le agrega a los nombres una descripción de la condición cristiana, tal como siervo de Jesucristo. Al escribir las cartas es cuidadoso, ¿verdad?, para honrar a los que son reconocidos y merecen esa honra. Apóstol, amados de Dios, Romanos 1, versículo 1 y versículo 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Incluso a veces menciona a otros con él en el saludo, sin insinuar que sean coautores, lo cual es evidente por el carácter personal de las cartas. Los griegos acostumbraban a expresar también acciones de gracias, adulaciones y peticiones por la salud de los destinatarios. Es posible que el apóstol Pablo le dictara sus cartas a un secretario o un ayudante. Romanos capítulo número 16, verso 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pues cuando lo hacía personalmente incluía una referencia especial cuando escribía una frase de su propia mano, ¿verdad? Él hacía referencia a estas cosas. Gálatas capítulo 6, versículo número 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
Él lo hacía notorio cuando él escribía por sí mismo, sino él dictaba a un secretario el cual se encargaba de transcribir lo que él decía. Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Como autor, solo lo supera Lucas en la extensión de su contribución al Nuevo Testamento. Durante sus 3 viajes misioneros, él fundó iglesias en el Asia Menor, Macedonia y Grecia. También les escribió muy a menudo a estas iglesias con el propósito de discipular a sus convertidos de modo que crecieran en la fe de Jesucristo. Sus amistades. Ninguna otra persona en el Nuevo Testamento, excepto el mismo Cristo, tuvo tantos enemigos encarnizados como el apóstol Pablo. Sin embargo, tampoco ninguna otra persona tuvo tantos amigos que arriesgaron sus vidas al estar a su lado por la causa del Evangelio. Esta es una de las facetas de su persona, de su personalidad. La habilidad y capacidad para entablar y mantener amistades. La lista de 27 nombres en el libro de Romanos, capítulo número 16, revela una pequeña parte de su círculo de amigos íntimos que mantuvo durante su vida y su ministerio. Se dice que usted conoce a un hombre por las amistades que tiene. En la vida cristiana es muy importante desarrollar amistades duraderas y profundas. Hay muchos cristianos con una vida solitaria, en ocasiones por malas experiencias del pasado. Esto nos puede llevar a no establecer relaciones personales, solo ministeriales. Establezcamos amistades. Esto será muy bueno para nosotros, para nuestra vida personal, para nuestra vida ministerial y para nuestra familia. No hay nada mejor que contar con alguien en algún momento de necesidad. Y también para disfrutar de su amistad, disfrutar de su humor, de su sabiduría, a la misma vez también de su consejo. Pablo en todo mostró su devoción. Esa devoción en su vida, esa devoción en su llamado y también así en su ministerio. Esta era la marca de su personalidad, ¿verdad? Se comprometía en espíritu, alma y cuerpo por la causa de Cristo. Así era su carácter. Así también era su vida y su ministerio. Era algo único. Nadie jamás lo podrá imitar, ¿verdad? Todas estas cosas son cosas que quedan ahí, plasmadas en el Señor. Y usted y yo realmente hay algo que podemos nosotros decir, ¿verdad? Levantar hoy. ¿Verdad? El compromiso con Dios nos aleja de la maldad. La relación con Dios y esa práctica de comunión con el Espíritu Santo nos mantiene libres de toda influencia de pecado, de toda influencia de maldad sobre nuestras vidas. Vemos en la vida de la gente cuántos se alejan de Dios y se alimentan realmente de cosas que no los pueden sostener. Y en algún momento determinado defienden con sus propios criterios posiciones realmente que son lamentables, que no conducen a nada y que realmente no tienen de fondo la eternidad.
En esas discusiones y en esos pleitos se encuentra tanta gente. Pero comparto con usted algunas de las cosas que en la vida pasan y que en algún momento determinado nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Al ver los resultados de errores y de equivocaciones o de conceptos erróneos que se aplican en la vida, ¿verdad? En una conferencia fue anunciado con semanas de antelación y despertó mucho interés en un club de ancianos, el tema: ¿cómo no tener problemas con la justicia? ¿Cómo no tener problemas con la justicia? Así que se hizo la invitación, ¿verdad? Y un hombre, ¿verdad?, con su esposa ya de edad, él tenía 87 años y ella 79 años. Fueron muy felices realmente, con una buena actitud a la comida, a la conferencia que se iba a dar. Pero en la mesa, por alguna razón, por alguna causa, comenzó una discusión. Y la discusión subió de tono. Tras la discusión vino el resentimiento, y tras el resentimiento la ira. Tras la ira vino la furia, y tras la furia vino la locura. En el calor de la locura, aquel anciano de 87 años extrae un revólver, ¿verdad?, y enfrente de todos disparó a su esposa. Enseguida se suicida. Ninguno de los dos jamás tuvo problemas con la justicia, pero ese mismo día comparecieron ante el tribunal de Cristo. Es cosa común que muchos matrimonios jóvenes se peleen. Algunos consejeros matrimoniales dicen que hasta es conveniente, que una discusión en alta voz puede servir para aliviar tensiones. Quizás para algunos sea así, no lo sabemos. Pero cuando el enojo llega a ser ira, y la ira toma vuelo o va más allá de la normalidad, siempre hay peligro de una tragedia. Esto pasó con este matrimonio de 50 años de casados. El amor puede durar años y sobreponerse a todos los problemas matrimoniales. Pero puede también ser que el enojo y el resentimiento estén dormidos durante años y un día estallar como una bomba fuera de control para manchar las canas con sangre. Dentro del matrimonio, todo debe tener una justa medida. Las noches de pasión deben de dar paso a noches de reflexión. Las noches de aburrimiento deben de dar paso a días de alegría. Los momentos íntimos entre los esposos deben ser seguidos por días de compañerismo con los hijos. En otras palabras, hay que saber dosificar todos los ingredientes de la vida matrimonial para así extraer de ella felicidad permanente. Jesucristo desea ser el huésped permanente del hogar. Jesucristo desea ser el amigo personal de los esposos. Así todas las horas serán provechosas y todos los días fecundos, y todas las noches serenas y toda la vida tranquila. Con Jesús en el corazón y en el hogar, y con el sometimiento de ambos esposos a la soberanía de Cristo, todo sale bien. Sin Cristo, la vida toda se vuelve una lucha interminable. Cristo quiere ser la fortaleza de nuestra vida. Cristo nos llama a vivir en paz. Nos enseña a perdonar. Nos enseña a poner el bálsamo en las heridas para que cicatricen y las marcas queden como un recuerdo de que por ese camino no debemos transitar. Así que debemos de cuidar nuestra vida.
Debemos de pedirle a Dios con todo nuestro corazón que santifique nuestras almas, porque el Dios nuestro es un Dios real, un Dios poderoso que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Si acudimos a Él y caminamos en Él, seremos bienaventurados, 3 veces bendecidos, porque escucharemos la voz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz y nos guiará por camino de justicia. Disfrutaremos la vida abundante que Él nos ha dado y recibiremos en nuestro corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Dios nuestro es un Dios real, un Dios que nos ama entrañablemente, y por esa razón, abrirle nuestro corazón es lo más importante. Permanecer en Él es lo que necesitamos. Así que determinemos vivir para Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Muy bien, mi amado hermano, nos despedimos hoy. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén.